El entorno político nacional será un factor determinante durante este año. Nuestro siguiente panel está formado por especialistas en la materia. Me da mucho gusto presentarles a Armando Ríos Peter, a Leo Zuckerman, Viridiana Ríos, Gabriela Barquetín y Macario Schettino, quienes en conjunto seguramente nos darán una visión muy sólida e integral del momento político nacional y sus implicaciones. Aquí está. Bueno, pues qué bueno que aquí seguimos. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Como se comentaba, pues esta mesa política, lo que hemos buscado en Actinver es que nos permite entender el momento que estamos viviendo. Como ustedes saben, la lógica de la comunicación ha cambiado y hoy pues el tema político que antes a veces veíamos muy distante, hoy es parte de nuestra vida cotidiana. Y este panel que hemos seleccionado el día de hoy, la verdad es que a mí me pone muy contento, muy orgulloso de que hayamos logrado conjuntar el talento que está aquí presente, porque tenemos el día de hoy a personalidades que son rigurosos en lo académico, que escriben libros, que participan de manera importante día con día, desde la mañana hasta la noche, en los distintos espacios de generación de opinión. Entonces, tener, por ejemplo, a Leo Zuckerman, ¿no? Que todos lo conocen, ¿no? Un aplauso para Leo. Él, pues en la hora de opinar, ustedes lo ven día con día, revisando los temas, fijando posiciones, pero no solamente lleva la hora de opinar, está, digamos, metido, escribiendo con sus editoriales en Excelsior, y bueno, pues qué bueno, Leo, que él va a moderar la mesa, así lo decidimos para que tenga mucho más extracción y más juguito el asunto. Que esté con nosotros Viridiana Ríos. Viridiana Ríos, bienvenida, Viri. Que es, digamos, una de los talentos emergentes, lo pondría en sentido con el más riguroso de los cariños. No solamente está metida todo el tiempo haciendo análisis, haciendo revisiones, digamos, económicas de cómo está la situación actual, pero también su reciente libro, ¿no? El de No es normal, creo que se ha vuelto un referente para tratar de entender por qué México no está funcionando de manera correcta, o cómo podría México funcionar mejor, y cómo eso es parte, digamos, de una dinámica que muchas veces es institucionalmente aceptada y que tiene que cambiar. Que esté aquí con nosotros Gaby Barquetín, así como decía hace rato, bienvenida. Si cerramos las noches con Leo, pues las arrancamos en la mañana precisamente con Gaby, ¿no? Ella regularmente ahí en W Radio, siempre en Así las Cosas, está fijando temas, fijando posiciones, pero además de todo es una de las mujeres empresarias que han empezado esta ruta del podcast. No solamente lo vimos en radio, sino que ha sido pionera en ese tema. Entonces contar con la presencia de Gaby es muy significativo para nosotros, y con Macario Schettino, para quien también les pido un aplauso, que ustedes lo conocen, ¿no? Bueno, pues él, ahorita que estaba platicando con él, siempre en mi círculo de amigos hablamos de que es el economista mexicano que más presencia tiene en redes sociales en el mundo, ¿no? Entonces, es algo bastante bueno, ¿no? No solamente es alguien que de manera crítica y puntual está todo el tiempo recordándonos pues cómo está el país, cuáles son las condiciones económicas, en Fuera de la Caja, que es su blog, recurrentemente nos está recordando su punto de vista crítico respecto a la situación actual, y obviamente también pues con su nuevo libro, ¿no? ¿Cómo se llama el libro? México en el precipicio. Le dije, voy a comentar del libro para pedirle que la gente, así como el de Viri Ríos, pues que también compremos México en el precipicio. Bienvenidos, y le dejo el foro a Leo Zuckerman. Muchas gracias, Armando. Primero que nada, agradecer a Actinver la oportunidad de estar otra vez aquí con ustedes. Gracias, Héctor, en particular, por la confianza. Y bueno, déjenme decirles cuáles van a ser las reglas del juego de este panel. Yo les voy a soltar una pregunta y pues la idea es que los tres la respondan. Tienen 5 minutos cada uno, máximo 5 minutos. Si se pasan de 5 minutos, pues yo seré el malo que les tenga que decir que ya terminó su tiempo.
Y bueno, vamos a tener varios temas. Vamos a empezar con el tema económico y vamos a acabar con el tema político. Quiero acabar con el tema político para dejar los picadones, ¿no? Porque sé que muchos de ustedes ese es el tema que, pues que ahorita está más caliente, más interesante, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a empezar con la primera pregunta y voy a empezar con Macario, no por ser misógino, ¿no? Sino porque la última vez que platiqué con Macario tenía dudas de si iba a haber una crisis de final de sexenio, si este gobierno efectivamente iba a tener un problema de finanzas públicas y que íbamos a tener pues, las que ya conocemos, ¿no? Las crisis que ya conocemos, chiquitas o grandotas, con una posible devaluación del tipo de cambio. Está el tipo de cambio al revés, estamos en el superpeso, 18.80 por dólar, 60, bueno. En fin, Macario, Gaby, Viri, empezando contigo, Macario. ¿Has cambiado de idea? ¿Va a haber crisis de final de sexenio o no? Sí. Bueno, dice Macario que sí, no le prendieron el micrófono. Me dieron uno apagado. A ver, si nos puede prender. Sí. A ver, Macario. Sí, ¿y por qué sí o por qué no? A ver, bueno, sí, de hecho, yo creo que ya estamos en una crisis de fin de sexenio, una crisis fiscal, similar a la que hemos tenido en otras ocasiones. El gobierno gasta más de lo que tiene. La diferencia en esta ocasión es que esto ocurre con una economía estancada. En todas las demás ocasiones habíamos tenido una economía que crecía más de lo debido, 76, 82, 95, y cuando uno crece mucho, importa mucho y por lo tanto escasean los dólares y terminas con una, en ese entonces, devaluación porque teníamos tipo de cambio fijo. Ahora, en lugar de crecer, la economía está estancada, seguimos por debajo de lo que estábamos antes de que llegara la actual administración y en consecuencia no faltan dólares, sobran y por eso están baratos. Lo único que se mueve en la economía mexicana son las manufacturas de exportación, el turismo y las remesas. Las tres son proveedoras de dólares, no sobran dólares, están baratos. Eso no significa que la economía esté bien, al contrario, significa que está mal, pero la crisis fiscal ya está funcionando, ya está en vigor. Esa es la razón por la cual no hay vacunas para los niños, no hay medicinas, cerraron estancias infantiles, cerraron escuelas de tiempo completo, se les cae el metro, no pueden poner carreteras decentes. Hace rato que hablaban de que se va a extender esto del nearshoring del norte hacia el sur, pues ahora cuando haya autopistas, mano, sin autopistas no se va a mover, pero para nada hacia el centro del país. Entonces, la crisis existe, no tengo duda de esto. Si alguien pensaba que la crisis iba a implicar una depreciación del tipo de cambio, eso no va a ocurrir, porque con la economía estancada ocurre exactamente lo contrario y por eso pueden ver el dólar a 18.80. Le voy a pedir a los compañeros que están controlando los micrófonos que los dejen abiertos todos, ¿no? Para no estar cambiando y eso, ¿no? Entonces, Macario dice que sí, ya incluso argumenta que ya estamos viviendo una crisis. Viridiana, yo tiendo pues estar de acuerdo con Macario si nos referimos a la variable de crecimiento económico, ¿no? Un sexenio de estancamiento económico. Sin embargo, yo estoy muy optimista de lo que viene para México después del cambio de gobierno, también tengo que decirlo, entre otras cosas por este tema del nearshoring y del friendshoring, etcétera. Pero tú, ¿cómo ves el final del sexenio? ¿Crisis económica? ¿Estamos en una crisis económica? ¿Va a haber otra? ¿Cómo la ves tú? Bueno, creo que hay que reconocer que el crecimiento que ha tenido México durante este sexenio ha sido muy bajo. De hecho, si nosotros vemos históricamente las tasas de crecimiento, pues no habíamos tenido un sexenio tan malo, me parece que desde los años 30. O sea, realmente sí estamos en una situación en donde el crecimiento pues está muy por debajo de lo esperado. Sin embargo, tenemos una forma de crecimiento que es también distinta de la que habíamos observado antes, en la cual, por ejemplo, estamos observando un incremento muy importante en los salarios, estamos observando un incremento en el salario mínimo,
Estamos observando un empoderamiento del trabajador que no se tenía antes. Y estamos observando el avance de reformas laborales que sí están cambiando el día a día de los trabajadores mexicanos. Gracias a que se cerró el outsourcing, tenemos a 3 millones de personas más dadas de alta en el IMSS. Gracias a que se permitieron los incrementos en el salario mínimo, tenemos un salario mínimo 50% superior. Gracias a que se ha permitido la organización laboral, se sabe, hoy por hoy existen estudios que muestran que cuando los sindicatos son ratificados con el voto directo y secreto de los trabajadores, el siguiente contrato colectivo tiende a ser 5.6% superior en términos de salarios y de prestaciones. Entonces, la gran queja que existía sobre el crecimiento económico mexicano, que es que era un crecimiento tremendamente desigual, que nos favorecía a nosotros y al 13% de la población que es clase media o alta, pues creo que sí estamos empezando a ver un cambio importante. Obviamente no es el cambio que nos prometieron, no es una transformación, no es un avance, digamos, del tamaño que hubiéramos esperado, pero creo que sí hay que reconocer que nuestro crecimiento se está volviendo un tanto más redistributivo. Y esa era una de las grandes quejas que existían por parte del electorado que empoderó a López Obrador. La idea de que por más que nuestra economía creciera, había dejado fuera al sur y había dejado fuera a muchos estados. Y termino con un ejemplo que creo que ejemplifica todo lo que no hicimos en este país a pesar de tener crecimiento cuando lo tuvimos. Y es la ciudad de León. León, como ustedes saben, un gran lugar en el Bajío, enorme crecimiento, buena manufactura, es hoy por hoy la ciudad con más pobres de todo México. Ya superó a Ecatepec, a Nezahualcóyotl, etc. ¿Qué nos dice eso sobre lo que llamamos crecimiento por tantos años? Y creo que esas son las grandes preguntas que si no nos apuramos a responder, pues la va a responder Morena por nosotros. Entonces, si entiendo bien, tú dices, hay bajo crecimiento económico, se ha redistribuido, pero no ves un final de sexenio desastroso en materia económica. Digo, porque pues, muchos ya los vivimos, ¿no? Aquí ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, yo soy muy mala prediciendo porque a mí no me tocaron las crisis, Sí. pero tiendo a ser un tanto más optimista que Macario. Sí. Y además creo que el mundo es optimista respecto a México. Sí, si nosotros observamos cómo se está midiendo a México fuera, vemos que mucho del pesimismo que abunda entre los analistas mexicanos no existe allá afuera. Gaby, ¿tú cómo ves? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y me parece profundamente audaz, mi querido Leo, que pretendas que yo hable de economía. No, es audaz porque tienes todos los días a Enrique Quintana. ¿No? Pues sí, pero de hecho le mandé un mensaje ahorita, le dije, oye Enrique, resuélveme la pregunta, pero no me ha contestado, entonces, bueno, lo lamento mucho, pero bueno, no, antes que nada, de verdad, gracias. Y a ver, yo no voy a hablar de temas económicos o más, pero lo que yo podría decir, porque sí, en la radio cuento, sobre todo en la radio cuento con muy buenos analistas, evidentemente el caso de Enrique Quintana, que tiende a estar, digamos, un poco menos, bueno, era más optimista y ahora lo empiezo a notar un poco más escéptico, ¿no? Sí. Entonces, y que tal vez va más en la línea un poco de lo que estaba diciendo Viri en este momento. Pero insisto, no me pienso meter en temas que no necesariamente son los míos, pero sí agrego, Leo, algo de lo que vamos a hablar en un momento más, que creo que tiene que ver con todo esto, porque al final la economía tampoco vive no vive aislada, ¿no? Es decir, no podemos decir, a ver, va a haber una crisis económica. No lo sé, o sea, entiendo los datos que dan tanto Macario como Viri o los especialistas en la materia. Lo que yo sí estoy viendo y que evidentemente tiene una influencia en lo que estamos hablando, pues sí es una, digamos, fragilidad institucional muy importante. Y una fragilidad institucional importante y una fragilidad también del ánimo social, de lo que hablaremos un poco más adelante también, que sí es importante, y un entorno global que a final de cuentas también impacta en donde nos encontramos. Sí creo, y eso lo estuve platicando mucho con periodistas que han estado cubriendo, que viven en Brasil, que han estado cubriendo lo que pasa en Brasil, y lo que me decían es, Gaby, lo que nos pasó en Brasil no les debe pasar en México, es decir, necesitan abrir ustedes su mirada de análisis sobre lo social, sobre lo político y sobre lo económico a otro tipo de variables que también incluyan
cómo se están moviendo diferentes sectores de la población, entender en un momento dado, en el caso de México, por qué alguien gana en su momento las elecciones, por qué se sigue manteniendo un nivel de popularidad aceptable y por qué el 24, yo por lo menos, y si quieres de eso hablamos con mucho más detenimiento más adelante, yo el 24 no lo veo como a partir de ahí va a pasar algo. A mí lo que me preocupa es en el 24 qué va a pasar. ¿Dónde? ¿Quién va a poder agarrar los hilos de algo que se ha fragmentado de tal manera, que se ha fracturado de tal manera que hoy realmente a mí me preocupa casi más que tal vez lo que veníamos un poco atrás. Entonces, en temas de lo que, insisto, yo percibo, lo que hemos platicado, sí vemos que hay, como decía ahorita Viri, tal vez un pesimismo más adentro, a diferencia del que hay afuera, respecto a México. Estamos viendo sobre México algunas miradas que pueden ser unas miradas interesadas e interesantes. Veo, y eso lo estamos viendo en absolutamente todo, hoy que cumple 40 años el INEGI, gran institución a la cual celebramos, estamos viendo ahí, por ejemplo, algunos indicadores de pesimismo de los consumidores, digamos, de una mirada de un túnel que se hizo más largo, ¿no? A pesar de algunos datos como los que acaba de dar Viri, pero yo insistiría, creo que no podemos entender la economía si no vemos el otro territorio. Y entonces yo lo dejo ahí. Yo veo, Leo, y sí estoy preocupada, yo veo un clima que puede convertirse en un clima de inestabilidad muy fuerte, de inestabilidad política, de temas de seguridad que se están volviendo cada vez más importantes, de temas, insisto, también del ánimo social mismo, y eso tiene impactos muy importantes en la economía. Entonces, yo lo dejo más bien en esa parte, Leo. No, sí, tienes toda la razón, no se puede desvincular el tema político del tema económico. Macario, adelante. Es una precisión nada más por los datos que dio Viridiana. El aumento al salario mínimo sin duda es el más alto en la historia, pero el aumento al salario real promedio es inferior al que ocurrió durante el sexenio de Fox. Así que este no es un incremento significativo. El crecimiento promedio anual del salario real de los asegurados al IMSS, que son prácticamente el sector formal privado por completo, es inferior al 3%, en el sexenio de Fox fue 3.4%. El empleo, sin embargo, ha caído durante este sexenio o ha crecido a un ritmo menor, y si uno mide la masa salarial, es decir, empleo multiplicado por salario, este es el peor sexenio de los últimos 4, de manera que ni ha crecido el empleo ni ha crecido el salario. Entonces, el argumento de que este crecimiento estaría beneficiando a otras personas puede ser que sean otros políticos, pero no a otro grupo social, ¿eh? A ver, Viridiana, pues no sé, ahí está tu texto. Ahí está el micrófono. Venga. Creo que hay que entender, bueno, el incremento salarial promedio en el IMSS, Macario, seguro tú lo conoces, ha pasado de 10,000 pesos mensuales a 15,000 pesos mensuales. Ese es el aumento. Entonces, no podemos minimizar ese aumento. Desconozco, honestamente, la cifra con Fox, pero lo que sí conozco es la distribución del ingreso actual y con Fox. Y lo que observamos es que durante este sexenio, gracias a los cambios salariales, se ha disminuido la desigualdad, mientras que sistemáticamente en cada uno de los sexenios que tuvimos desde 1994, la desigualdad había aumentado. Entonces, creo que hay muchas formas de ver esto y creo que esta es una discusión muy rica por eso. Pero, digamos, no creo que debamos clavarnos en las cifras. Para mí, lo más evidente es cómo están los ánimos allá afuera. Y lo que observamos es que a pesar de que los datos económicos no son necesariamente positivos, la gente allá afuera está dispuesta a continuar y a redoblar su apuesta por el gobierno en el poder. Entonces, eso a mí me hace preguntarme, pues, ¿qué hay ahí? Eso de verdad que es una gran pregunta que nos hacemos en todos los programas de debate, porque evidentemente los datos no son nada buenos de este gobierno en general. Hay unos que sí, pero en general crecimiento económico, en fin, está mal, la inflación no cede, en fin. Y el presidente se mantiene con una popularidad en Oráculos nosotros llevamos el modelo, creo que la última vez que lo vi, 62% de acuerdo del presidente, y no se mueve.
lleva prácticamente más de 2 años en que mantiene esa popularidad. Y desde luego Morena va ganando cada vez más elecciones, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos esto, Gaby? Bueno, a mí me parece, a ver, voy a decir algo y no se me vayan a enojar todos los aquí presentes, pero creo que se explica. No, que se enojen. Creo que se explica con lo que acaba de pasar hace unos minutitos. Es decir, Macario termina de decir algo y hay aplausos, digamos, a lo que dice Macario, que qué bueno, yo le aplaudo también lo que dice Macario, porque confirma lo que tal vez muchos están pensando, y creo que lo que nos ha pasado en México es que estamos con sesgos cognitivos muy profundos. Es decir, los que creen que algo está mal, creen que todo está mal. Los que creen que algo está bien, creen que todo está bien. Y lo que hemos ido perdiendo es como la posibilidad de entender, uno, por qué unos y otros pueden pensar lo que están pensando, y lo otro es, ¿y qué pasa con todos aquellos que no necesariamente se colocan en los extremos? Y ojo, yo no uso la palabra polarización porque me parece que es una palabra que no sirve de nada, es una palabra absolutamente manoseada, y creo que en el caso de México no tenemos una polarización, sino tenemos una fractura de la conversación pública cupular, no necesariamente de la conversación pública, digamos, de sectores muy amplios de la población. Y entonces, creo, Leo, que lo que nos sigue haciendo falta es hacernos preguntas como, por ejemplo, ¿por qué ganó este presidente las elecciones y por qué perdieron los que perdieron las elecciones? Yo, en estos últimos Pero no meses… está claro eso, Gaby, ya a estas alturas de la Claro que sí, ya y te voy a decir claro, por qué. ¿no? No, te voy a decir por qué, Leo. Yo acabo de estoy entrevistando ahorita a todos los que han levantado la mano que quieren ser presidentes de la República o presidentas de la República. Y ya voy con los de Morena, ya pasé los de Morena, ya pasé los del PRI, ya estoy con los del PAN, y voy con los de Movimiento Ciudadano. Y de verdad, me dan ganas de decir, ¿de verdad? Es decir, de verdad, ese es, digamos, como el diagnóstico de lo que está pasando, porque pareciera que lo que toca es una especie como de aguantemos 2 años, como cuando estás en la alberca y tienes que bucear, entonces aguántale 2 años, respírale, y en 2 años, ¡pum!, ¿no? Todo el mundo va a abrir los ojos y todo el mundo va a entender qué fue lo que sucedió. Yo creo que no estamos viendo muchas cosas que están pasando a nivel cancha, que hacen que un sector de la población siga considerando pues que este gobierno le funciona. Pero a ver, ¿qué le dices? Porque yo he visto que te han criticado en las redes sociales por eso, porque hay mucha gente que dice, o eres de Corea del Norte o eres de Corea del Sur. No hay Corea del Centro en este momento. Y dicen, Gaby es de Corea del Centro. Quiere quedar bien con unos y quiere quedar bien con otros. Eso no se puede ahorita en el contexto actual, donde la polarización, aunque no te guste la palabrita, sale todos los días de Palacio Nacional, Gaby. A mí me parece ridículo hablar de Corea del Norte, Corea del Sur y Corea del Centro, con saludos a todos los amigos de las redes sociales, porque además las redes sociales son un pequeño espacio que no tiene mucho que ver con lo que pasa afuera. Pensar que el que uno no se sume críticamente a cualquiera de los dos extremos significa que uno entonces está aplaudiéndole a todos es no entender la dinámica de la discusión pública. Y a mí me parece que uno lo que tiene que defender, por lo menos es mi caso, y de muchos otros que conozco, que además están haciendo cosas hoy muy importantes también en el país, y con muy importantes no me refiero ni con el gobierno ni con la oposición, están haciendo cosas, es que uno defiende sobre todo causas y principios. Y causas y principios pueden estar con un lado o pueden estar con el otro, pero uno no tiene por qué asumir, digamos, como la bandera de un lado o del otro necesariamente. Entonces, yo esa nunca me la he comprado y por eso me encanta además y me encanta provocarlos, ¿no?, en redes sociales, porque de repente es como de, sí, ¿cómo está Corea del Centro? Y les digo, riquísimo, mano. Aquí hay un clima maravilloso que ustedes jamás van a ver porque están atorados en sus extremos. Yo creo que tenemos que ir un poco más allá de eso, Leo, porque de verdad están pasando y está habiendo discusiones que son mucho más interesantes que, digamos, clavarnos en esos extremos. Pero otra vez, no depende de nosotros, O sea, yo puedo opinar y decir lo que se me pega la gana. Pero al final, insisto, tú preguntabas, ¿por qué el presidente sigue teniendo una aprobación tan alta como la que tiene? Sí. Pues porque definitivamente hay sectores de la población, uno, que se sienten atendidos, que se sienten mirados, y dos, que siguen teniendo la esperanza de que algo va a pasar. Eso es terrible, porque eso significa que el seguir teniendo la esperanza de que algo va a pasar, si ese algo no va a pasar, no está pasando o no pasará,
pues entonces sí nos vamos a topar con una situación social muy compleja, que es la que yo dije hace rato que me preocupa, ¿no? Porque no creo que nadie pueda mantener esos niveles que tiene este presidente de popularidad, precisamente porque no es ese presidente, ¿no? Pero y me refiero que, incluso a los de su propio partido. Pero fíjate que eso a mí me tiene optimista, porque, y se lo pregunto a Macario y a Viridiana, si quieres empiezo contigo, Macario, porque el próximo presidente no va a ser López Obrador, no va a tener ese genio comunicativo, ese carisma, esa capacidad indudable que tiene de conectar con la gente. Y por lo tanto, Macario va a tener que dar resultados. Este presidente se puede dar el lujo de no dar resultados y compensarlos con ese gran carisma y genio comunicativo que tiene. Tú quitas eso y vas a tener un presidente como hemos tenido normalitos en la historia de México, y más le vale que recupere el crecimiento económico, mano, porque si no, ahí sí se va a caer la tasa de popularidad. No sé si estarás de acuerdo, Macario. Sí, tiene muy poca vergüenza y no tiene respeto alguno por la verdad, López Obrador. Esto es muy importante. Sí. Esto es muy importante. Sí. Esto es muy importante. Pero le funciona, ¿eh? Ojo. Sí. Le funciona. Nada más espérame para que pueda terminar la idea. Primero, para que no se me vaya, la distribución del ingreso en México de 95 a la fecha ha mejorado en todas las mediciones. No es cierto que estuvo empeorando. Empeoró la pobreza alrededor de la crisis de 2008 y volvió a empeorar en 2020, que es la última medición que tenemos. Entonces, también para que no se nos vayan las cifras, porque no es cosa de clavarse en ellas, pero tampoco las puede uno inventar. ¿Por qué es popular el señor López Obrador? Tiene 3 horas diarias de televisión, mano. Tú apenas tienes una y te conoce harta gente. Imagínate con 3. Pero no está las 3 horas, más que en el 22 y en el 11. Espérame. No, son 3 horas de televisión que además se van repitiendo en todos los noticieros. Es que también los medios, hay que acordarse, ¿por qué ganó López? ¿Cómo es que López Obrador pasó de ser el político con más negativos de México en 2014 a convertirse en el salvador de la patria en 2018? Pues a lo mejor por alguien que se llama Peña Nieto, ¿no? Espérame. Dijiste 5 minutos, no me das ni 30 segundos. No, ya vas, venga. A López Obrador lo convierten en candidato los damnificados de las reformas. Las reformas estructurales de 2013-2014 le costaban muchísimo dinero a los capitalistas de compadrazgo. Y ellos financiaron el proceso, y ellos le dieron televisión, y le dieron radio, y le dieron periódicos, y lo convirtieron en alguien popular. Sin duda tiene carisma, eso yo no tengo duda, pero también es un personaje, insisto, que no tiene mucho respeto por la verdad. Y ha hecho algo que no habíamos hecho desde hace mucho tiempo. Empezó a utilizar el dinero público para su popularidad. Él reparte una cantidad brutal de dinero, sin padrones de beneficiarios, sin ningún control, y este dinero le llega a la gente y la gente, pues está contenta porque lo está recibiendo. Este dinero no lo vamos a poder pagar, ese es el origen de la crisis fiscal. Entonces creo que sí se necesitan sumar estas cosas para entenderlo mejor. Yo no creo, nunca he creído en esta idea de que la desigualdad llevó al conflicto político o que ganó López Obrador por la inmensa pobreza. Había pasado antes y nunca ganó antes. ¿Por qué gana ahora? Porque había una organización detrás buscando revertir las reformas para recuperar lo que habían perdido. En telecomunicaciones, por ejemplo, en energía, la reforma educativa. No son pocas las personas que participaron en esto. Entonces también hay que considerar eso antes de cualquier cosa. Y ahora sí, para la próxima elección, quién va a ganar y cómo va a trabajar, en la siguiente. Sí, señor. Te faltó algo, yo digo, y muy importante, que se llama la corrupción y la arrogancia y la frivolidad del gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin duda. Perdóname, la gente ya estaba hasta acá. Y bueno, pues él se subió a ese hartazgo con la corrupción, que desde luego pues estábamos muchos muy enojados con esto. Pero te paso a ti, Viridiana. Hoy hablábamos en el programa, ya lo grabamos, sí. Sale Viridiana en el programa, y Hoy nos daba un noche. dato muy interesante del tema de los programas sociales Sí. y con respecto a la política, ¿no? Así es. Bueno, quiero construir 2 ideas. Una sobre Gaby
y otra sobre Macario. La primera es que Gaby tiene razón cuando dice que la gran mayoría de este país es Corea del Centro, porque los datos son contundentes en mostrar que si nosotros le preguntamos a la gente, ¿tú eres una persona de centro, de izquierda o de derecha? Entre el 60, casi el 70% de las personas se identifican con el centro, o con el centro izquierdo o con el centro derecha, pero no se identifican ni con la derecha ni con la izquierda. Entonces, el discurso de redes sociales, probablemente los medios tradicionales también, han viciado la forma en la cual nosotros concebimos la política. López Obrador lo ha hecho porque alimenta esta visión todos los días desde su mañanera. Pero allá afuera la gente es mucho más de centro de lo que le estamos dando crédito. Allá afuera, de hecho, por eso muchas de las ideas centristas de López Obrador son tan populares. La gente no quiere cobrarle más impuestos a los ricos. La gran mayoría de las personas no quiere subir las tasas de impuestos. La gran mayoría de las personas no quiere un gobierno que gaste demasiado. La gran mayoría de las personas quiere un gobierno como el que ofrece hasta cierto punto López Obrador, que es un gobierno menos corrupto pero todavía austero. La idea del Estado grande no está allá afuera. Ahora, sobre lo que comenta Macario, con respecto a… Macario, ¿qué comentaste? Perdón, discúlpame. De lo de, estamos hablando de por qué es popular, de lo de los programas sociales. Por supuesto. Sí. Sobre los programas sociales. López Obrador ha aumentado mucho el gasto social. Ha aumentado, y esto platicábamos con Leo, cerca de 45% el gasto social de transferencias directas. Pero México, aún así, continúa siendo el país de la OCDE con el menor gasto social. Entonces, creo que debemos un poco también poner en perspectiva dónde está nuestro país y dónde se para nuestro país en comparación con otros, porque México tiene un Estado extremadamente estrecho. Yo escribía una nota que se llamaba El Estado que no existe, en donde precisamente comparaba el Estado mexicano en su gasto en salud, en su gasto en educación con otros estados. Y ahí nos damos cuenta de que estamos a años luz de la recaudación que debiéramos tener. México recauda menos que las Bahamas, y gasta en salud, en términos de puntos del PIB, lo mismo que gasta África subsahariana. Entonces, no somos un Estado grande. Suena de pronto como algo falso, pero no lo somos. Pero algo ha hecho López Obrador, y lo mencionamos hoy en el programa, de posicionarse como el defensor de los pobres, ¿no? O sea, su narrativa, o sea, aunque tú me presentaste unos datos donde ves que muchos pobres dejaron de recibir dinero de transferencias, ¿no? Y se fueron más bien a clases medias bajas, ¿no? Y sin embargo los pobres siguen siendo, si tú ves en las encuestas, a la gente más pobre sigue apoyando tremendamente a López Obrador, porque sí piensan que es un presidente que defiende a los pobres, sí le creen su narrativa. Sí se la creen, claro, pero y no hay otra narrativa. Es lo que dice Gabriela es muy cierto. ¿Quién tiene una narrativa más poderosa que López Obrador? Nadie. Claro. Sí, López Obrador creó su monstruo, creó su arma, creó su cuento, y nadie ha creado una narrativa más fuerte que esa. Eso yo estoy completamente de acuerdo. No sé, ¿tú querías decir algo? Nada más un detallito metodológico. Los más pobres no son encuestados para esas encuestas, ¿eh? Sí. El 10% más pobre no lo mide nadie. Entonces no podemos saber si quieren a López o no. Lo que sí sabemos es que no tienen lana. Eso sí no, sabemos. pero sí te puedo decir, porque yo he hecho el examen, y tú ves en los distritos, en las casillas que tiene la JEP, que es, tú lo sabes, la parte, ¿no?, estadística del INEGI, de que son las secciones más pobres del país, tienden a votar mucho más por Morena. Entonces, si lo tomas como proxy, pues votan por Morena y quieren al presidente, yo supongo, ¿no? Porque Morena es el presidente, ¿eh? No tengan la menor duda. Hoy, ¿qué es Morena? Morena es López Obrador. Gaby. Perdón, me agarraste en el agua. A ver, bueno, a ver, siguiendo un poquito con esta discusión, yo creo, por lo menos eso
entiendo de este panel que lo que queremos es un poco también ver, digamos, como los próximos años, los años que vienen y un poco sobre todo lo que viene el 24, que el 24 es literal pasado mañana. Y yo sí insistiría, Leo, que necesitamos entender un poco también cómo, a diferencia incluso del 18, lo que ha pasado en estos últimos años. Es decir, ¿qué ha pasado, por ejemplo, la manera como nos impactó la pandemia, social, económica, mentalmente? Es algo que como que nosotros pasamos la pandemia y a todos nos sucedió, que la quisimos dejar a un lado y de repente dijimos, ya, lo que sigue. Al día siguiente ya lo que sigue. Yo me acuerdo la primera boda a la que me invitaron una vez que pasó la pandemia, como que todo el mundo estábamos en plan de, ya, esto ya acabó, ya todo. Pero esto no solamente no acabó, sino estamos viendo estragos muy importantes, estragos educativos muy importantes, temas de salud mental que a mí me tienen bastante preocupadas, la verdad. Ahora conversando en estas entrevistas que estoy haciendo con los que quieren ser presidentes, conversando con el gobernador de Yucatán, yo no tenía el dato de la cantidad de suicidios que hay, por ejemplo, en el estado de Yucatán. Y uno pensaría, ¿y por qué se suicida tanto la gente en Yucatán, por ejemplo? ¿No? Y ha ido creciendo el número de suicidios en un estado como Yucatán, en donde uno pensaría pues, que las cosas están pues más o menos bien y están más o menos bien. Entonces, yo lo que estoy viendo, Leo, son una serie de capas que tenemos frente a nosotros y que no estamos encontrando la manera de abordarlas discursivamente. Coincido plenamente con lo que se ha dicho, el presidente López Obrador es el polarizador en jefe, es el narrador en jefe, es lo que ustedes quieran, pero se empieza a acabar el tiempo. Y ese acabarse el tiempo empieza a dejar cabos sueltos que sí me parece que son muy preocupantes. Cabos sueltos que lo estamos viendo en temas de desempleo, de calidad del empleo, en tema, de violencia contra las mujeres. Nosotros llevamos un montón de tiempo hablando de lo que en este país le está sucediendo a las mujeres. Tenemos un asunto muy importante de orfandad política. Porque tú decías hace rato, es que Corea del Norte, Corea del Sur y Corea del Centro. No, señores y señoras, hay un sector muy importante de este país que tiene orfandad política, que ni está con Corea del Norte, ni con Corea del Sur, ni con Corea del Centro, y que simple y sencillamente se sintió traicionado por algo que finalmente no les funcionó, pero que tampoco están dispuestos a jalar hacia otro lado. Pero a ver, Gaby, la elección, vámonos ya a la elección del 24, que ya se me adelantan ustedes, caray, ya sé que quieren hablar de eso. Insistimos en ir para adelante. Y yo sé que ustedes quieren escuchar esto. Entonces, vámonos. A ver, Gaby, la elección del 2024, otra vez regresando Corea del Norte, Corea del Sur, ¿va a ser López anti-López o no? Sí, claro, totalmente. ¿O no? Bueno, sí, entonces, totalmente. ¿Quién va a representar a López Obrador y quién va a ser el anti-López Obrador? A mí, yo en muchos programas de debates, ¿no? Me dicen, es que la oposición lo único que tiene que prometer es que son anti-López Obrador. Bueno, pues, ¿qué más quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué podría decir la oposición? Si no estamos en un momento donde el presidente es el eje rector de la política mexicana. A ver, Viridiana, ¿va a ser López contra anti-López la elección del 24? Yo creo que sí, no hay duda, y de hecho creo que López Obrador ya está pavimentando el camino para que la elección no sea sobre Claudia, no sea sobre Ebrard, no sea sobre el candidato, sea sobre él. Su reforma, por ejemplo, reciente en materia de comunicación electoral, amplía la definición, o más bien reduce la definición de propaganda, de forma que ahora se permita que las autoridades tengan posicionamientos públicos en materia electoral. Y eso claramente va dirigido al hecho de que a él le gusta y le gustará dirigir el contenido de la elección hacia un referéndum en su persona. Sí, es correcto. Entonces, no hay duda. Ahora, la duda real es si va a poder derrotar a alguien ese referéndum, ¿qué va a suceder? Yo pienso que no. Yo pienso que la oposición tuvo muchos años para construir un candidato fuerte, un anti-López Obrador, y sobre todo, fuera de un anti-López Obrador, una propuesta, una esperanza. Creo que el nombre de Morena es realmente muy acertado, porque Morena sí es la esperanza de México, nos guste o no. Y van ganando. Y creo que mientras no creemos otra esperanza, no lo digo porque no lo digo porque yo crea que de verdad ellos son la esperanza, lo digo porque objetivamente yo pienso que sí, allá afuera la gente de verdad lo cree. Y creo que mientras no creemos otra esperanza, pues no va a haber derrota para López Obrador. Macario, en la última encuesta de tu periódico, El Financiero, Telefónica, tú sabes que yo no soy fan de las telefónicas, pero son las que hay, ¿no?
quien sale arriba en la oposición para hacer el anti-López Obradorismo es la que ha sido más vocal en contra de López Obrador. Y me refiero a Lili Telles. Ahí está tú seguramente viste la encuesta, ¿no? ¿Sí la viste? Sí, pero yo no hablo de encuestas ahorita, falta muchísimo. Bueno, pero es sintomático de esto de López contra anti-López, ¿no? Sí, yo pediría si me das 2 minutos para Venga. dar. Sí, es que si no es imposible. Yo creo que Gaby tiene toda la razón. El problema más importante que tenemos es si vamos a poder tener una elección y si esa elección va a funcionar adecuadamente. Porque el señor López Obrador, su objetivo fundamental de toda su vida era tener todo el poder en sus manos y no dejarlo jamás. Se equivocó, no lo hizo a tiempo, perdió la mayoría calificada en la Cámara, ya no se puede reelegir, tuvo que poner a una sucesora, se le ocurrió que fuera Claudia. Claudia es una pésima candidata y además pues con lo del metro yo lo veo dificilísimo, pero en cualquier caso eso es lo que está tratando de hacer. El problema es que López Obrador rompió toda la estructura institucional que teníamos, la fue destruyendo. Entonces no tenemos mecanismos de intermediación para resolver conflictos. Si efectivamente el plan B funcionara y se aplican las leyes nuevas, menos vamos a tener leyes confiables. Si este plan no se aplica, pero le quita el presupuesto al INE y mete 4 consejeros a modo, no vamos a tener elecciones confiables. Entonces, ¿quién va a resolver el conflicto? Porque el problema más importante en cualquier régimen político es la sucesión. Por eso la democracia es tan útil y por eso el PRI tenía un mecanismo muy bueno para no tener que pasar por la democracia. Era un mecanismo de consulta interno y la decisión final del presidente y todo el mundo se disciplinaba. Hoy no tenemos eso. Nadie sabe si Morena va a sobrevivir a la decisión, porque ahorita López Obrador es todo, pero dentro de un año ya no lo es. Se nos olvida que el ciclo sexenal es muy poderoso. Después de la elección de Estado de México, supongamos que ocurre que la oposición, es decir, el PRI, le gana a Estado de México. López Obrador está muerto al otro día y no va a tener poder para controlar ni siquiera Morena. Y con eso llegamos a la elección y cómo resolvemos el conflicto. Eso es nuestro problema importante, no quién gana, sino cómo se hace el proceso. A mí la verdad no me importa quién gana si todos votamos y contamos los votos. El que gane, pues ganó. Pero si no vamos a poder contar los votos y no tenemos un mecanismo para resolver nuestras disputas, esto va a ser feo. Bueno, es una visión, vamos a poner un tanto pesimista. A ver, está por verse todavía si va a pasar el plan B, si no lo va a parar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Espérame. Si no lo va a parar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué va a pasar con la elección de los 4 consejeros electorales? En fin, todavía está por verse eso. Parece que tú estás de acuerdo con ese escenario que me parece un poco apocalíptico, ¿no? Gaby, sí. A ver, yo lo dije, yo así arranqué mi participación. Yo dije, no sé si vayamos a tener una crisis económica porque no sé, pero sí creo que podemos tener una crisis institucional muy severa. No estoy diciendo que vaya a suceder, porque tampoco tengo ahora sí que el turbante puesto, pero todo pinta para que podamos llegar a tener una crisis institucional muy importante que incluye lo que está diciendo Macario, que tiene que ver con la parte electoral. Muchas personas que, por ejemplo, participaron en la marcha por la defensa del INE y demás, pues estaría también muy interesante que asumieran que no terminó lo que sea que se haya querido manifestar en una manifestación, sino en lo que hoy se está discutiendo, lo que llega a la Corte, lo que puede llegar a suceder, si no pasa el plan B y se echa para atrás, vienen de todos modos las elecciones en el Estado de México y en Coahuila, que van a ser elecciones sumamente complejas, puede ser que gane el PRI en el Estado de México, la verdad es que ahí están los números, digamos todavía como muy cerrados, pero lo cierto es que va a ser una elección, lo veíamos hoy, ya en todos, prácticamente todos lo reportan, la cantidad de programas sociales que está aventando el PRI, Morena y todo eso. Yo creo que ahorita no hay un estado que no tenga más programas sociales, la cantidad de dinero que le están aventando a la gente de parte de todos los partidos con tal de quedarse con el Estado de México. Vamos a ver qué sucede ahí. Es una aduana muy importante la que vamos a tener ahora, Coahuila también incluido, pero evidentemente el Estado de México por el peso que tiene. Y yo, sin ser tan apocalíptica, porque de verdad
reitero, veo que están pasando también muchas cosas interesantes en el país, no necesariamente desde el gobierno federal, sino en muchas otras instancias. Sí me preocupa que lleguemos al próximo año con crisis institucionales. Y con crisis institucionales en una sociedad que, si bien está bastante politizada, que hay un discurso cupular que está bastante polarizado, pero sigue siendo una sociedad que no tiene una densidad ciudadana constante en términos de, a ver, si nos vamos a aplicar con el tema del INE, nos aplicamos todos los días con el tema del INE, nos metemos, ¿no? Es decir, voy, me manifiesto, luego me regreso y está bien, cada quien tiene que seguir un poco con su vida cotidiana, pero digamos el engranaje ahí va caminando. Entonces, no soy apocalíptica, pero híjole, sí me preocupa mucho lo que puede suceder si llegamos con instituciones debilitadas, una de las cuales, sin lugar a dudas, es el Instituto Nacional Electoral, pero tampoco es el único. Entonces, yo no soltaría, digamos, esa mirada crítica y preocupada, aunque francamente tampoco es para tirarnos al abismo. No, yo no quiero ser tampoco cegarme ante esta posibilidad, ¿no? Pero también quiero decirles, a ver, acaba de pasar una marcha que, perdón, yo fui a la marcha. Nadie nos imaginábamos que iba a pasar en esa marcha ciudadana. Le pegó durísimo al presidente. Tan es así que hizo su contramarcha. Entonces, ahí hay una ciudadanía que creo que está despertando, que despertó y está dispuesta a defender esas instituciones. Coahuila y el Estado de México están competidos. Coahuila, de hecho, yo creo que ya lo ganó el PRI, o sea, tendría que pasar algo realmente muy raro para que no lo ganara el PRI, pero el Estado de México, hay tiro en el Estado de México y puede ganarlo, y efectivamente, como dice Macario, si gana Coahuila y el Estado de México, al día siguiente vamos a decir, hombre, pues ¿dónde quedó la fuerza de López Obrador? La elección de Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia, oigan, perdónenme, pero la institución funcionó y hay una Suprema Corte que estuvo dispuesta a defender su autonomía. El INE también, ¿no? O sea, yo creo que el Instituto Nacional Electoral está aguantando y yo sí creo que la Suprema Corte puede parar el famoso Plan B. En fin, creo que no tenemos que ser tan apocalípticos. Mi único escenario apocalíptico que ya se te los fuiste quiero tú decir… al centro. ¿Eh? Ya se fue a Corea del Centro. No. Mi único escenario apocalíptico que yo veo es que la oposición, la PRI, PAN, PRD, gane por menos de 2 puntos porcentuales y el señor presidente, que nunca ha aceptado una derrota en su vida, diga que no, que hubo fraude. Y en fin, ahí sí va a haber una crisis institucional, ¿no? Yo creo. Ese es, digo, porque si gana Morena, pues ya no habrá mucho que hacer. Viri. Bueno, yo a la crisis institucional le agregaría una crisis adicional, que es la forma en la cual se está estructurando el voto actualmente en México y cómo ha cambiado. El voto con el que López Obrador ganó en 2018 no se parece al voto que López Obrador tiene hoy. Si nosotros vemos los datos del 2018, López Obrador ganó en casi todos los niveles de edad, en casi todos los niveles educativos, en casi todos los niveles de ingreso. O sea, realmente López Obrador fue un candidato que apeló a todos, no solamente a las clases más bajas y a los niveles educativos más bajos. Incrementalmente, lo que se observa es que el voto de clase media y de clase alta ha salido de esta coalición morenista y el voto que ha ingresado es un voto completamente distinto, es un voto más pobre, es un voto de un nivel socioeconómico más bajo y es un voto también más rural, a pesar de que, como mencionaba Leo, no necesariamente son los beneficiarios de los programas sociales. Muchos de los beneficiarios de los programas sociales son las clases medias e incluso las clases altas. Entonces, a mí la crisis que más me preocupa no es la crisis del INE. Creo que en México tendemos mucho a pensar en nuestra democracia como algo muy institucional, en nuestras instituciones, en el INE, en la COFESE, en la autonomía, etcétera. Pero a mí la democracia que me preocupa es la democracia de a pie. Es qué va a pasar cuando nuestro país se divida por ingreso en su voto, algo que no habíamos observado antes. Porque incluso el PRI era un partido corporativista que atraía a muchos niveles de ingreso. Cuando el voto se divide por clase,
empiezas a observar un nivel de polarización que nuestro país desconoce. Y ahí sí, no va a ganar la clase media. ¿Y qué pasó en Brasil? Y no va a ganar la clase alta. Y no van a ganar los que estamos en el foro de Actinver. Vamos a perder porque somos minoría. Y vamos a estar todos de acuerdo con lo que dice Macario de la economía, pero eso no va a valer para nada. Porque si la economía de los de allá afuera, si no creamos una esperanza allá afuera, y eso no mejora, pues somos la minoría. Creo que se nos olvida porque vivimos en un país de tremendos privilegios. Y en este tremendo privilegio se nos olvida que somos bien poquitos. Los privilegiados, efectivamente. Sí. A ver, quiero, porque nos quedan 12 minutos según este reloj, y sí quiero dedicarle primero una ronda a cómo ven a Morena, los candidatos, en fin, de Morena, y otra a la oposición. Empecemos con Morena. Morena, plan A, pues es Claudia. Plan B, hay quienes piensan que es Marcelo, hay quienes piensan que es Adán Augusto. Hay ingenuos que piensan que esto lo va a decidir una encuesta. Hay realistas que pensamos que va a ser un dedazo del presidente López Obrador. Pero lo cierto es que lo que ocurrió en Coahuila me parece muy importante, que el candidato perdedor Mejía Verdeja dijo: yo no acepto los resultados de la encuesta, me voy, adiós, hasta luego. Y se dividió Morena, y el Verde también va con un propio candidato. Entonces, primero, ¿cómo ven a Morena? Candidatos, posibilidad de división. Empiezo contigo, Viri. Creo que Morena obviamente fue el canal para la victoria de López Obrador. Pero ni López Obrador mismo sabía que iba a ser Morena después de él. Y creo que nadie sabe que va a ser Morena después de él. Pero sí sabemos las preferencias políticas de López Obrador. Y sabemos que la kriptonita de López Obrador es su propio ego. Y en este ego, López Obrador no ha sabido empezar a crear un sucesor. En vez de, por ejemplo, echar toda la cargada con Claudia, como lo podría hacer, ha creado este juego, este diseño de juego electoral por encuesta, o por dedazo llamado encuesta, que debilita a Claudia misma, que debilita a Claudia al ponerla a competir, que la pone afuera, que la expone en una campaña que va a durar 2 años. López Obrador no quiere a Claudia tanto. Si la quisiera, la protegería. López Obrador lo que quiere más es su ego. ¿No crees que sea la candidata de López Obrador, Claudia? En ese sentido. Yo creo, sinceramente pienso que hoy sí, pero creo que López Obrador estaría dispuesto a que fuera un no. Y no porque, digamos que no porque le importe Morena. Creo que lo que le importa a él es que él continúe siendo el centro de las decisiones, de las decisiones políticas. Sí, sin duda, ¿no? Y eso implica debilitar en cierta forma a su propio partido, fíjate. Creo que es algo como muy maquiavélico que está sucediendo dentro de Morena. Bueno, y parte de Morena también, Gaby, es esta cosa de qué va a pasar con los perdedores. Muchos, y aquí estoy seguro, piensan que si no queda Marcelo se va a ir de Morena, si no queda Monreal se va a ir de Morena. Yo a esos dos en particular, no los veo saliéndose de Morena ni yendo a bailar a Chalma, pero no sé cómo la ves tú. Sí, yo coincido plenamente contigo, Leo. Yo creo que esa fantasía de muchos de decir, bueno, pero si no queda Marcelo se va a ir a la oposición, yo francamente no lo veo. Honestamente no lo veo, es más, casi ni en el caso de Monreal, honestamente tampoco, y menos Adán Augusto, eso queda clarísimo, ¿no? Pero quienes por ahí llega con frecuencia ese comentario de es que Marcelo podría irse a la oposición si no queda, honestamente no lo creo. Yo lo primero que diría, y creo que el caso de Coahuila de verdad es interesante porque posiblemente si gana el PRI en Coahuila es porque Morena dejó que ganara el PRI, porque Morena se divide, ¿no? Si vemos los números de los dos candidatos, el que es de Morena y el que perdió en Morena y ahora va por otro partido, por el PT, pues es bastante más de lo que tiene el candidato del PRI, pero pues decidieron fracturarse, por lo menos hasta ahorita, no sé si en algún momento tomen otra decisión, y ciertamente pues le dejan el camino bastante libre al PRI, pero es casi más un poco por default que por acción, digamos. Es ¿no? el PRI, porque esto es importante,
En Coahuila el poder se lo disputaban el PAN y el PRI, Sí, así es. ¿no? Así es. Hasta hoy. Hasta, sí. O sea, es el PRI, pero va con el PAN y con el PRD. O sea, sí se logró la Se logró la famosa alianza, alianza. pero a lo que voy es, digamos, en los números que tiene que posiblemente gane, Sí, sí. tiene que ver más con lo que Con la el PRI. fractura del otro que con este otro asunto. Yo lo que veo más bien, primero, pues Morena, o sea, el peor enemigo de Morena es Morena y el peor enemigo del presidente López Obrador es el presidente López Obrador. Yo eso sí lo tengo clarísimo. Morena además no se ha constituido realmente como un partido, ¿no? Sigue teniendo una dinámica de movimiento con todo lo que significa esto en términos caóticos, en términos de no organización, en términos de no estructura, en términos de todo. Entonces, yo sí creo que ahorita en la cabeza del presidente está Claudia, yo sí lo veo, no veo que no esté Claudia en la cabeza del presidente, sí creo que Claudia la tiene muy cuesta arriba. Y en la verdad, en la medida en la que la Ciudad de México se vaya complicando como se está complicando, esto se va a volver bastante cuesta arriba. Yo creo que hoy tiene Claudia, no sé finalmente si el pragmatismo, porque también hay que reconocer al observador que es muy pragmático, si el pragmatismo en un momento dado lo lleva a decir aquí no y va ¿no? Pero yo hoy por lo menos sí creo que va Claudia por ahí. Siento, sin embargo, a Morena un partido muy fracturado, muy fracturado, con grupos que entre ellos se pelean, otra vez, si nada más basta asomarnos a las redes sociales, man. Entre la banda de Morena se ponen unas acapelas ahí también tremendas. Entonces, ¿quién va a poder, digamos, controlar al partido? Pues no lo pudieron hacer en Coahuila. Entonces, ese para mí es un escenario. Claro, porque además de la elección presidencial, habrá elección para las 2 cámaras del Congreso, 8 gubernaturas, la Ciudad de México, más de 1,500 ayuntamientos, ¿no? Y allí pueden venir las divisiones importantes. Macario, es Claudia, ¿no? Sí, es Claudia. Hasta hoy que volví a ver a Viri, la última vez que nos habíamos visto fue en un foro donde yo dije una cosa que mucha gente lo tomó como insulto, pero no lo era. No para Viri, claro. Me refería yo a Morena, decía yo, Morena no es un partido político, es un zoológico. Si lo saca uno de sus jaulas, se matan entre ellos, tenían que guardarlos, es lo que ahorita dijo Gaby, lo dije yo más feo, perdón, pero más ilustrativo. Morena no es un partido político, es un movimiento que tiene distintos grupos con trayectorias distintas, formas diferentes, y no hay que olvidar que hoy en día en la Cámara de Diputados la coalición presidencial tiene mayoría simple gracias al Partido Verde. Sí, señor. Si el Partido Verde se separa de la coalición, López Obrador no tiene nada. Y el Partido Verde, como saben todos, se vende al mejor postor. Por tanto, mi impresión es que en Coahuila van por separado, no porque esperen ganar nada, sino para mandar la señal al mercado que están listos para negociar. En el Estado de México no podían hacer eso porque si lo hacían los mata López, ¿no? Pero en Coahuila sí, de cualquier manera estaba perdido eso, entonces dijeron vamos solos, ponemos el letrerito, el foquito rojo que ponen en las autopistas y órale, güey, a negociar. Yo es lo que veo, y yo la verdad percibo a López Obrador desde la elección intermedia que perdió, yo lo percibo cometiendo error tras error tras error. El haber anunciado a Claudia, como decía Viri, es una tontería. ¿Cómo la sostienes 3 años? Entonces a la pobre ya la destruyó, y de por sí pues no era buena candidata, ahora menos. Entonces no tiene nadie. Cuando me dicen es que la oposición no tiene candidatos, no, el que no tiene es López, no tiene a nadie. De los 3 no haces uno. Pero a ver, eso significa que hay tiro en el 24. No, el 24 Morena pierde, en mi opinión. Pierde. Sí, seguro. Con todos los programas sociales. Seguro. Bueno, tengo que decir que también decías que iba a perder López Obrador hace 6 años. Así es, No, es cierto. O sea, también para que no se emocionen acá, cabrón. No, porque... Pero a ver, hay tiro en el 20. Yo también creo que va a haber tiro. Yo no creo que vaya, o sea, no sé quién va a ganar, pero de que va a haber competencia, creo que va a haber competencia. Y eso me lleva en los últimos 5 minutos de este panel a la parte de la oposición y empiezo ahora contigo, Macario. La pregunta de los 64,000 pesos, ya estamos tan viejitos nosotros que recordamos cuando 64,000 pesos, que ahora serían 64 millones de pesos, ¿no? Pero bueno,
la pregunta de los 64,000 pesos. ¿Quién, Macario? ¿Y cómo elegir a ese candidato? Porque muchos dicen, no hay candidato. Yo creo que va a haber candidato, desde luego va a haber candidato, ¿no? Pero otra vez, cuando veo que Mauricio Vila es un muy buen gobernador, pero no lo conoce nadie, para quien no sepa quién es Mauricio Vila, es el gobernador de Yucatán, que ha hecho una muy buenas. Y luego veo que en las encuestas sale arriba Lili Téllez, en fin, ¿no? A ver, ¿qué me dices al respecto, Macario? Sí, te digo, candidatos de oposición hay un montón. Aquí tengo uno enfrente. Hay muchas posibilidades. Ahora, lo más importante no es el candidato o candidata, es la coalición en sí. ¿Qué necesita tener el candidato o candidata? Dos cosas. Debe mantener la coalición unida y debe seguir respirando hasta el día de la elección. Son las únicas dos características, ¿eh? Es que luego quieren que sea bonito, quieren que sea inteligente, quieren que sea honrado. O sea, yo no sé de dónde sacan esas cosas. O sea, no necesitas tanto. Pues de preferencia, Macario, ¿no? O sea, si tú que sea honrado, que sea feo, pero honrado, fea. Un político honrado que me consigas de alguna parte del mundo. Sería buenísimo. Sí hay. Yo creo que sí hay, pero bueno, tendremos esa discusión después. Pero en fin, entonces, tú dices el candidato o candidata. Yo tengo candidata mía, pero no lo voy a decir. Que lo diga, no nos puedes dejar así, Macario, no nos puedes dejar así. Para mí la candidata ideal se llama Xóchitl Gálvez. Puede ser. Que por cierto sería una gran narrativa si la candidata de Morena es Claudia, porque mientras que Claudia a los 10 años tomaba clases de ballet, Xóchitl sí estaba vendiendo chicles. Gelatinas. En las esquinas, o sea, la verdad, es una mujer muy, la verdad, en fin, que tiene muchas cualidades muy interesantes. Gaby, la oposición. A ver, es que, nada rápido, dijiste, Macario, que lo quieren guapo, honesto, inteligente. Por cierto, yo ¿no? creo que Xóchitl es honesta, Sí, para que veas que sí creo. existe. Yo también. Bueno, Pero nada más para amarrar navajas, pero dijiste, tengo frente a mí a alguien, entonces ¿a quién tienes frente a ti no califica con eso? Ah, nada más, no sea para amarrar navajas, porque ya lo vi que estaba ahí como... Hasta guapo es. y por cierto, yo creo que aquí el ex canciller también es uno de esos políticos honrados, ¿eh? Lo creo de verdad. A ver, la verdad que sí. La verdad. A ver, en esto coincido plenamente con lo que acaba de decir Macario en términos generales. Yo no creo que Xóchitl sea tan buena candidata para la presidencia. Creo que sería muy competitiva para la Ciudad de México y creo que se llevaría a la Ciudad de México, pero... Bueno, en fin, pero es solamente mi percepción, porque además creo que la conoce muy bien y es un personaje que entra muy bien en este momento, porque la Ciudad de México va a ser muy importante también, como que hemos hablado del país, por lo que va a pasar en la Ciudad de México también va a ser muy importante. Yo también creo que va a haber tiro, o sea, yo sí creo que va a estar bastante más cerrado de lo que nos imaginamos, la verdad. No veo estas diferencias así de 10, 12 puntos, ahora puedo equivocarme perfectamente, pero yo lo veo por lo menos ahorita sí. Yo, de parte, digamos, de la oposición, creo que el gran reto va a ser que logren mantenerse, digamos, como una alianza y que quienes han levantado la mano para ser candidatos acepten las reglas del juego. Primero, que se sepa cuáles son las reglas del juego, cómo van a elegir a quién van a elegir y que se acepten esas reglas del juego y que de verdad vayan juntos. Decías ahorita que logren respirar, que logren llegar ahí. Para mí ese va a ser el gran reto. Honestamente, yo no tengo a una persona en la cabeza de parte de la oposición, no veo ahorita a alguien de parte de la oposición ahí, porque creo que todavía hay demasiados, digamos, que están por ahí. Parece que algunos representan demasiado, digamos, como la vieja guardia, representan demasiado lo que mucha gente ya no quiere tener frente a ellos. No, yo no veo nombres ahorita todavía, veo más bien el enorme reto para la oposición de que pongan reglas del juego, de que respeten las reglas del juego y de que puedan llegar al próximo año con quien finalmente quede a las elecciones. Ese de verdad creo que es el reto. Si eso no lo logran, pues ya olvídenlo. Ahí sí creo que no va a haber tiro, la verdad. Sí. Pues ya, un último comentario. Yo creo que hay dos cosas que a mí me hacen pensar que Morena sí puede ganar y que tiene
una importante ventaja. Una es que va a tener al menos 22 gobernadores, lo cual sabemos que en un país como México influye mucho en el voto por la forma en la cual se hacen elecciones en este país. Y la segunda es que yo no veo a Movimiento Ciudadano yendo con la coalición, Ese es un con muy la buen alianza. punto también, sí. Yo creo que Movimiento Ciudadano está pensando en el 2030 y está construyéndose como una alternativa para el 2030, y eso implica que en esta elección sacrifique su alianza con la coalición. Y eso no va a suceder porque si Movimiento Ciudadano se une a la alianza, Movimiento Ciudadano desaparece, no tiene nada que ofrecer. Entonces yo no la veo tan fácil, esa alianza. ¿Y candidato? ¿Cómo ves el tema del candidato? De la alianza va por México, ¿no? Evidentemente. No sé quién sea el candidato, pero cuando veo a Lili Téllez arriba, me preocupa que tengamos un error de estrategia, que la oposición tenga un error de estrategia, porque creo que la forma de hacer política de López Obrador, que es pues muy ruidosa, ¿no? Que es muy confrontativa, no sé si eso se puede traducir a la oposición, no sé si la oposición puede hacer lo mismo, no sé si una mujer puede hacer lo mismo, no sé si eso va a gustar. Pues creo que a lo mejor no. Es que ese es el tema, ¿no? Lili Téllez creo que en este ambiente que estamos de Corea del Norte y Corea del Sur, sí sería una buena candidata, ¿no? Como dicen que para los caballos de Jaral, ya no me acuerdo esa frase. Para los toros del Jaral, los caballos de allá mismo. Ahí, exactamente. Entonces alguien así, ¿no? Como que puede ser muy vocal, como Lili Téllez, ¿no? No sé si sería buena presidenta, tengo mis graves dudas al respecto, pero sí creo que podría ser buena candidata, ¿eh? En este mundo de los Trump de hoy, pues creo que podría ser buena candidata. Aparte tiene una cosa, Lili Téllez, hay que decirlo, que maneja muy bien los medios, de ahí viene, ¿no? Pero, pues, lo que sí les puedo decir es que en la próxima reunión de Actinver ya habrá candidatos, eso sin duda, el próximo enero, ¿no? Y te pregunto, Armando, veo que ya se acabó el tiempo, no sé cómo quieres que procedamos. La forma de cerrar es, si ustedes me acompañan, a darle un aplauso a nuestro Claro. panel, que sin duda alguna nos ha dado una visión amplia de cómo viene la política. Y tenemos a José Ángel Gurría con nosotros. Muchas gracias.